Buenos días a todos. En primer lugar, gracias a la Fundación Tripartita por la invitación a esta jornada. Excusar la asistencia de Francisco Pons, el secretario general de Confemadera, que sin duda le gustaría estar aquí hoy compartiendo con todos ustedes las ponencias de información que son de sumo interés. José Antonio Erce es doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un Master of Arts en Economía por la Universidad de Essex de Reino Unido. En la actualidad es profesor de Macroeconomía en la Universidad Complutense de Madrid y socio de analistas financieros internacionales. Entre 1987 y 1991 perteneció al cuerpo de titulados de la Comisión Europea. Ha sido director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada entre octubre de 1991 y mayo del 2005 y ha realizado numerosas publicaciones en revistas académicas nacionales e internacionales, además de numerosas conferencias y cursos. Ha escrito diversas monografías y participa regularmente en los medios de comunicación. José Antonio Erce nos va a hablar de los cambios y tendencias en el mercado de trabajo. Una ponencia sin duda de sumo interés que nos va a situar desde el comienzo de las jornadas que hoy se van a celebrar en la situación real del mercado de trabajo. Muchas gracias, José Antonio, como quieras. Muy bien, muchas gracias Miriam por tus palabras de presentación. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia esta mañana aquí, a la Fundación Tripartita también por su amable invitación a participar como ponente en esta jornada. Entiendo que la prospección de necesidades formativas en los sectores productivos es una tarea permanente, más que nunca necesaria en estos momentos en los que, además de la crisis que está transformando profundamente los fundamentos de nuestra economía y que está ocultando en alguna medida una tendencia de fondo que la globalización está trayendo a todos los sectores productivos, debemos estar atentos a las transformaciones intrínsecas que cualquier actividad productiva desarrolla con el tiempo, en el tiempo como consecuencia de la acumulación de conocimiento, de la acumulación de tecnología, de la intensificación de los elementos tecnológicos, de la transformación de los consumidores de esos bienes y servicios que imperceptiblemente en ocasiones van alterando sus estilos de vida, porque el tránsito generacional, que es todavía más imperceptible que el cambio de los comportamientos de muchos consumidores, de muchos usuarios de bienes y servicios, el tránsito generacional nos sorprende siempre, a pesar de que creemos que las previsiones que hacemos demográficas, etcétera, nos trazan un horizonte razonablemente predecible. El tránsito generacional, la demografía, nos sorprende siempre. La demografía más la tecnología más la globalización son vectores de cambio intensísimo, agudizado y distorsionado en estos momentos por una crisis, como decía, transformadora, profundísima, y por lo tanto todos y cada uno de los sectores productivos que cada vez más se basan en el conocimiento y no meramente en la tecnología, en el conocimiento, tienen que ponerse a la hora, al día de la adaptación formativa. Quiero situar esta presentación en estos tres grandes renglones, ¿no? En primer lugar, hablaré de la crisis y sus consecuencias laborales. La crisis está teniendo consecuencias en muchísimos ámbitos de nuestra vida económica, social y personal, naturalmente. Pero las consecuencias laborales de la misma están siendo descomunales, impropias de la métrica característica de esta crisis, quiero decir, impropias y desproporcionadas respecto a lo que el Producto Interior Bruto, por ejemplo, ha caído entre 2007 y 2011, si nos atenemos a las últimas cifras consolidadas. No se explica, permítanme esta expresión, el destrozo real que estamos observando en todos los sectores institucionales, en muchísimos sectores productivos, en las administraciones públicas, en los presupuestos, en el mercado de trabajo, por supuesto, exclusivamente por lo que ha pasado desde 2007 hasta el presente. Y llevamos ya 5 años desde que
formalmente se iniciara en Estados Unidos el estallido de las hipotecas de mala calidad, que un año más tarde daría paso a la mayor catástrofe o hecatombe financiera que han vivido los países desarrollados desde la Gran Depresión. En consecuencia de estas transformaciones tan profundas, las necesidades formativas se expresan de manera muy diferente a como lo hacían tan solo hace unos años, donde parece que la rutina estaba instalada a la hora de asignar presupuestos en el plano de las organizaciones públicas, en el plano de las organizaciones sociales, en el plano de las actividades privadas, a la hora de asignar presupuestos a programas formativos. Hasta el punto que en aquella bonanza, en mi opinión, hemos desconsiderado muchos elementos asignativos, y esto enlaza con lo que acabo de decir y que explicaré más adelante. Hemos descuidado muchos procesos asignativos. Hemos asignado recursos a objetivos, sean formativos, fueren cualesquiera otros, que no teníamos perfectamente identificados en la marcha incesante de las tendencias de fondo de nuestro sistema productivo. Porque la bonanza previa a la crisis nos ha impedido, de naturaleza fundamentalmente doméstica, no tienen más que reparar en cómo se están expresando los fenómenos de internacionalización a lo largo de estos años de crisis y cómo se expresaban anteriormente, y cómo en el futuro inmediato o lejano van a seguir manifestándose, ¿no? El boom que, no sé si decir, disfrutamos o padecimos antes de la crisis, era de naturaleza absolutamente doméstica, y no estábamos verdaderamente viendo el cuadro amplio de las tendencias de fondo. Y finalmente terminaré aludiendo a algunas adaptaciones en materia formativa que me parecen ineludibles en un contexto, vuelvo a la demografía, en el cual eso que llamamos envejecimiento de la población y que yo discuto en buena medida, pues va a ser más pesante cada día, más importante cada día. Para empezar por la crisis y sus consecuencias laborales, voy a recordarles algunos datos que están ahí en todas las hemerotecas, en todas las páginas web de las oficinas estadísticas públicas, los servicios de estudio, etc. Entre 2007 y 2011, el PIB español en volumen, si España fuese una gran factoría de gelatina, como solemos explicar los economistas en ocasiones, para referirnos al PIB real, ¿no? En volumen. Imagínense que se trata de un bien homogéneo que produce nuestro país al año, por unidad de tiempo, 1 billón de toneladas de gelatina, a euro cada tonelada aproximadamente. Bueno, pues ese es nuestro PIB. El PIB en volumen solo hemos dejado de producir entre 2007 y 2011 un 2,8% respecto a lo que producíamos en 2007. En volumen, un insignificante 3% de bienes y servicios. En volumen, horas de consultoría, toneladas de la materia que les parezca, unidades del producto o de la manufactura que se les ocurra. Solo, insisto, recalco esta idea, hemos producido un 3%, un 2% menos que en 2007. Contra esa realidad productiva, insignificante, insisto, tenemos los siguientes hechos. Una tasa de desempleo que ha pasado del 8,3 en media anual de 2007 a la que fue la media de 2011, el 21,7. Como saben ustedes, tenemos hoy una tasa de desempleo superior al 25%. La morosidad bancaria en el periodo se ha multiplicado más de 8 veces, pasando del 0,81% en 2007 al 6,83% en 2011. Ya tenemos la morosidad bancaria rondando el 10%. Una buena parte de las entidades financieras españolas necesitan o van a ser inmediatamente rescatadas por los fondos europeos. Las administraciones públicas han pasado de un superávit
del 1,9% del PIB en 2007, por cierto, ese superávit tenía que haber sido entonces del 8%, si nos atenemos a la metodología del déficit público, cíclico y del déficit estructural, los graneros tenían que haber estado mucho más llenos de lo que estaban en 2007, a pesar de que nos jactábamos de tener un 2% de superávit en términos de PIB. Ese superávit ha pasado, se ha convertido a un déficit de 8,6 en 2011 y nos está costando una enormidad rebajarlo sensiblemente. Todas las administraciones públicas presentan un endeudamiento imposible de financiar mediante el recurso a los mercados, porque es cada vez más difícil y cada vez más caro, a pesar de las aparentes calmas que los anuncios del Banco Central Europeo puedan haber producido de un tiempo a esta parte. En mi opinión, haciéndose inevitable la apelación a los fondos de rescate europeos para la deuda soberana. Las empresas con asalariados han sufrido una gran mortalidad, pasando su número de 1,67 millones a 1,43 millones en el periodo. Por lo tanto, 240.000 empresas menos. Y las que quedan han reducido sensiblemente sus plantillas. Las empresas ven cerrado el acceso al crédito, incluso en operaciones ordinarias de circulante. Los hogares, por fin, que reciben naturalmente todos estos impactos, además del desempleo masivo que soportan, han visto recortados sus ingresos por todos los conceptos, aumentados los impuestos por todos los conceptos, lo que incide en su capacidad de consumo y repago de las enormes deudas que tienen contraídas, sensiblemente superiores a las de las administraciones públicas y únicamente inferiores a las de las empresas. Como decía, con un PIB en volumen cayendo apenas un 3% entre 2007 y 2011, será algo más si computamos el año 2012, este destrozo, permítame de nuevo que utilice esa expresión, no se explica por lo que ha pasado durante la crisis. Todo esto es causa de una pésima asignación de recursos en varios lustros antes de la crisis. No estoy hablando en los años inmediatamente anteriores de la crisis, sino en los muchos años anteriores a la crisis. Una vez me preguntaron en una emisora regional si podía dar una fecha exacta, fíjense que una fecha exacta de cuándo volveríamos a situaciones previas a la crisis. Y dije, sí señor, es lo único que sé decir con exactitud. Y la fecha es nunca. Hay situaciones previas a esta crisis, a las que no deberíamos de volver jamás. Y en buena hora. Eso quiere decir que mucha de la capacidad productiva que se generó anteriormente a la crisis debe de desaparecer permanentemente de nuestro sistema productivo. El empleo asociado a esa capacidad productiva, absolutamente inadecuada para la modernidad, debe de desaparecer con esa capacidad productiva. No obsta ello, para que ese empleo se recicle, para que la formación intervenga, como más adelante explicaré. Ahí tienen ustedes más o menos otra visión, que desgraciadamente no creo que se vea con detalle suficiente, de lo que han hecho los diferentes sectores productivos. Si vamos con un poquito más de finura, claro, ese 2,8% al que me refería anteriormente es el PIB en su conjunto, pero hay cientos y cientos de sectores productivos perfectamente diferenciados los unos de los otros. La inversión se ha hundido, la vivienda y la obra pública. El consumo de los hogares ha caído más que el PIB, pero no tanto como justificaría el destrozo al que me estoy refiriendo. Los presupuestos públicos entre 2007 y 2011 se han expandido un 11%. A día de hoy hay todavía más empleo público hoy, en el tercer trimestre de 2012, que en el segundo trimestre de 2007, antes de la crisis. Y efectivamente han desaparecido 240.000 empleos públicos en términos netos,
pero todavía hoy tenemos más empleo público que a principios, al comienzo de la crisis. Mucho me temo, además, que el empleo público que se ha perdido no es el que se ha generado después de 2007. El Estado del Bienestar español no se ha creado después de 2007, existía desde mucho antes. Y estamos observando con muchísima preocupación que el ajuste en las administraciones públicas se está dando en procesos esenciales, en servicios esenciales y no en servicios no esenciales expandidos al calor de los ciclos electorales durante la crisis, en definitiva, ¿no? Contracción del sector de la construcción, contracción de la industria, un 8%, bastante menos que muchos otros sectores, porque la exportación está funcionando bien, a pesar de que España es todavía un país poco internacionalizado. Tenemos 40.000 empresas que exportan regularmente, necesitaríamos el doble. Pasar de 40 a 80.000 empresas exportadoras regulares no se hace ni de la noche a la mañana ni de un año para otro. Cuesta mucho esfuerzo. El sector de las TIC se ha expandido un 13%, pero es todavía un sector pequeño, aunque tiene un efecto cada vez más importante en la economía. En definitiva, esos son los detalles del aparato productivo a lo largo de la crisis. Respecto a las consecuencias laborales propiamente dichas, aquí tienen unos datos, hay cientos de datos, cientos de indicadores, cualquier tasa que ustedes quieran calcular, desde la tasa de actividad, la total, la femenina, la masculina, la tasa de salarización, la tasa de temporalidad, la tasa de parcialidad, todas las tasas de paro de los jóvenes, de las mujeres, la tasa de paro total, todos los indicadores, las métricas que ustedes quieran imaginar del mercado de trabajo se han deteriorado y de manera descomunal. La población activa ha aumentado, sin embargo, en casi 1 millón de efectivos entre el segundo trimestre de 2007 y el segundo trimestre de 2012. El número de ocupados ha caído en casi 3 millones en todo este periodo. El número de parados ha aumentado en los 4 millones de efectivos, que supone el aumento de la población activa más la caída de la ocupación. Antes de la crisis teníamos 1,8 millones de 1,7, unos 760 millones de parados en el segundo trimestre de 2007. Eso representaba una tasa de paro algo inferior al 8%. Eso es pleno empleo a la española, claro, porque el pleno empleo a la alemana pues es sensiblemente inferior, el pleno empleo a la holandesa o a la americana es sensiblemente inferior. En España no podemos convivir con una inflación estable con tasas de desempleo por debajo del 8%. La inflación y los salarios se ponen estupendos cuando el paro baja del 8%. Eso sucedía a mediados de 2007. La tasa estructural de desempleo en la economía española es descomunalmente elevada. Hoy la tasa observada de desempleo sin duda es muy superior a la tasa estructural de desempleo. Eso quiere decir que tenemos margen para, si somos virtuosos en materia de salarios y de precios, poder acercarnos a una tasa estructural que de todas formas hoy en estos momentos, con el deterioro estructural de los fundamentos de la economía española y de su mercado de trabajo, debe de estar situada en el 14 o el 15% como tasa de desempleo de equilibrio, de pleno empleo. Estamos en un régimen de funcionamiento en el que se han deteriorado espectacularmente las bases de nuestra economía. Cuando comparamos esta crisis con las otras, conviene reparar en una serie de rasgos típicos de una recesión ordinaria. La línea verde es la recesión del 92-93 y representa cómo la ocupación, que alcanzó un cierto cenit, una cumbre previa a esa crisis y a cualquiera de las crisis que tenemos ahí representadas y que yo he normalizado en 100, cómo la ocupación va descendiendo hasta el valle de la crisis. 8 trimestres, 9 trimestres supuso la caída consecutiva de la ocupación en la crisis del 92-93 y unos pocos más el que se recuperase el nivel de empleo. Naturalmente el ministro o la ministra de Trabajo de la época empezó a colgarse medallas pues desde el valle de la crisis en lo sucesivo, en adelante. En realidad
tardaron, se tardó otros 12 o 13 trimestres en recuperar el nivel previo de ocupación, que es, en mi opinión, cuando conviene empezar a ponerse las medallas, ¿no? En la crisis del petróleo, que es la línea roja, el cénit de la ocupación se vio erosionado durante 36 trimestres seguidos, prácticamente, salvo las oscilaciones estacionales de la EPA, que francamente no hay que interpretarlas con mucha euforia, porque son eso, meramente estacionales. Hay que esperar a que pase el tiempo para ver lo que pasa. Bueno, 36 trimestres más tarde, la ocupación tocó fondo, dejó de caer y empezó a recuperarse, y en total se necesitaron otros 16 trimestres adicionales, divididos por 4, otros 16 trimestres adicionales para que se recuperase el nivel de empleo previo a la crisis. En estas dos crisis, la del 92-93 y la del petróleo, del 78-77 al 85, el nivel de empleo máximo previo a la crisis era apenas de 12 millones y pico de efectivos. Una tasa de empleo que no había variado en nuestra economía hasta 2000 y que siguió sin variar. Máximo previo a la crisis actual era de 20,5 millones de efectivos, de ocupados. Por lo tanto, una base de empleo descomunal, que ha venido erosionándose, esta es la línea azul, ¿de acuerdo?, hasta el tercer trimestre de 2012, sin cesar, insisto, al margen de trimestres estacionalmente favorables que no tienen mérito. No tiene mérito que en un segundo o en un tercer trimestre del año, segundo trimestre del año normalmente, la ocupación suba. No es mérito de nadie, es un fenómeno meramente estacional. Bueno, cuando pasan los trimestres estacionalmente favorables, se abre la cruda realidad. Y es a fecha de hoy que tenemos un 15% menos de ocupación de lo que teníamos en el momento previo a la crisis más elevado, la cima, y no sabemos todavía cuándo esto va a finalizar. No sabemos, menos aún, cuándo se van a recuperar los niveles de empleo previos a la crisis, esos 20,5 millones de ocupados. Si hacemos caso de las tendencias demográficas, y las vamos a ver en un momento, la población española va a empezar a disminuir dentro de muy poco. Este año ya empezamos a ver algunos síntomas de ello. Las previsiones del INE de aquí a 2020, las proyecciones de población, indican que vamos a perder población en nuestro país, ¿no? La recuperación económica admite diversos escenarios. La línea azul es por donde deberíamos estar si no hubiese pasado nada, si no hubiese sucedido esta crisis. La línea roja descendente es esta crisis, el punto rojo es hoy. La distancia vertical entre la línea azul y la línea roja es la pérdida de bienestar en términos de PIB que estamos sufriendo. 14 años antes de hoy, estos son tránsitos anuales, 14 años antes de hoy, si situamos arbitrariamente el PIB en 100 unidades, pues 28 años más tarde de aquel momento, el PIB se habría multiplicado por 2,6. Estamos hablando de mucho bienestar. Esas distancias verticales representan mucho bienestar, definitivamente perdido. Para encontrarnos con la línea azul en algún momento, dentro de 10 años, digamos, y seguir creciendo al 3 y pico que crecíamos antes, necesitaríamos crecer desde dentro de 2 o 3 años hasta dentro de 10 años al 6 y pico %. No way, la economía española no va a volver jamás a crecer a esa tasa. Nunca alcanzaremos la línea azul. La pérdida de bienestar que esta crisis conlleva será permanente, que lo sepan sus hijos, que se enteren, será permanente. Pues nosotros creo que algo de intuición tenemos del fenómeno. Y eso si seguimos creciendo al 3 y pico %, que es esta línea verde, ¿no? Cosa que no creo que hagamos en mucho tiempo. Si no, la pérdida de bienestar respecto a la referencia se irá ampliando. En este contexto, las necesidades formativas registran un revulsivo descomunal. No podemos seguir haciendo la formación que hemos venido haciendo hasta ahora por una razón muy poderosa.
seguramente la formación que hemos venido haciendo hasta ahora tiene algo que ver con todo esto. No digo que mucho, no digo que la mayor parte, digo que seguramente tiene algo que ver. Tenemos que cambiar radicalmente la formación que hacemos, los agentes que la imparten, las plataformas que utilizamos, las tecnologías, los métodos, a quienes seleccionamos para impartir la formación, a quienes seleccionamos para recibir la formación. Este es un cambio que nos interpela absolutamente a todos. Estas son las proyecciones del INE de aquí a 2020. La población en edad de trabajar va a disminuir en 1 millón de efectivos, pero es que la población en edades comprendidas entre los 16 y los 49 años va a disminuir en 2 millones de efectivos, fundamentalmente por el retorno de inmigrantes, pero también por la salida de inmigrantes nativos. La población activa en edades más avanzadas va a aumentar en 1 millón de efectivos y va a ser una población envejecida. Antes decía que tengo mis dudas respecto a ese término de envejecimiento. Sencillamente sucede que vivimos cada vez más. Hoy una persona de 60 años está en infinitas mejores condiciones que una persona de 60 años hace 50 años, y no digamos hace 100. No envejecemos, no es verdad, sobre todo si lo contrastamos con la alternativa al envejecimiento, que es bastante peor. Sencillamente vivimos más y hay que prepararse para ello. La resistencia panza arriba a retrasar la edad de jubilación es, permítanme la expresión, estoy siendo algo atrevido, inmoral. Nuestra especie, y hablo ya en términos evolutivos, exige una respuesta genética, evolutiva, de comportamiento, y una respuesta moral al alargamiento de la esperanza de vida. Y esa respuesta moral al alargamiento de la esperanza de vida no puede ser, al tiempo que entramos cada vez más tarde al mercado de trabajo porque necesitamos adquirir más capital humano para una vida más larga, no puede ser salir cada vez antes o pretender salir cada vez antes del mercado de trabajo, al tiempo que vivimos cada vez más. Al final, una vida laboral de 25 años no permite llevar una vida decente en jubilación de 35 años. No es posible, a menos que ahorremos cada vez más, durante nuestro ciclo activo, retrasemos cada vez más la edad de jubilación o renunciemos a porciones cada vez más importantes del bocadillo que queremos comernos cuando estamos jubilados. No hay otra manera de afrontar el problema de la jubilación. Ni los niños, ni las niñas, ni los inmigrantes, ni los inmigrantas, que diría la otra, ni la tecnología, ni la productividad, ni el PIB, ni nada de nada, ni el reparto, ni la capitalización, ni la prestación definida, ni la contribución definida, ni lo público, ni lo privado, ayudan a resolver el problema de las pensiones si no tenemos en cuenta estos 3 elementos. La demografía nos sorprende siempre. Estoy siendo muy vehemente porque quiero que salgan ustedes convencidos de que tenemos un compromiso fundamental con nuestra propia demografía. En lo que se refiere a la formación, en nuestro país tenemos un doble desajuste. Estamos constantemente quejándonos de que nuestros jóvenes, los mejores formados de nuestra historia, acaban desempeñando puestos de trabajo cuyos requerimientos tecnológicos o de cualificaciones son mucho más bajos de la cualificación que han adquirido. Es verdad, esto es un escándalo, el que licenciados o ingenieros estén desempeñando tareas administrativas, pero también es un escándalo otro desajuste del que se nos pasa por completo desapercibido, el que personas sin cualificación estén en teoría desempeñando puestos de trabajo para los que se requieren cualificaciones avanzadas. O esa empresa no lo es, o ese sector no lo es, y las CENAES nos mienten cuando los clasifican como sectores avanzados o de alta tecnología, porque cuando vemos en la EPA las cualificaciones de esos trabajadores, resulta que abundan las cualificaciones bajas, resulta que abundan la educación primaria o la educación secundaria obligatoria, no secundaria posobligatoria, ni siquiera el segundo ciclo, ¿no? De manera que nos estamos haciendo trampas en el solitario. Y en esa diagonal verde ven ustedes lo que funciona.
Nivel educativo bajo para requerimientos bajos del puesto de trabajo. Eso es lo correcto, esa es la buena asignación. Nivel educativo alto para puestos de trabajo con requerimientos altos. Eso es lo correcto, esa es la buena asignación. Todo lo demás es una trampa en el solitario que nos pasa factura cada día y cada vez más gorda. Pues esto se da en nuestro país, en cualquiera de sus regiones, me da lo mismo la más avanzada o la más atrasada, se da en nuestro país en una proporción de un 30%, un 30% y un 30%. El grueso de las asignaciones de cualificaciones a requerimientos de puestos de trabajo está mal orientado, sencillamente mal orientado. Y aquí tienen el último de los problemas al que me quiero referir, antes de empezar a hablar de la prospectiva. Y ese último de los problemas se refiere al tamaño de nuestras empresas. Lo comentaba hace un rato con Miriam. Tan solo hay 5.000 empresas en España con un número de trabajadores de 200 o más. Tan solo 5.000 empresas. Esta es la pirámide de tamaños del tejido empresarial español. Tenemos 3,2 millones de empresas en España, de las cuales 3,1 millones de empresas tienen menos de 10 trabajadores. El 95% de nuestras empresas tienen menos de 10 trabajadores. Recalco esta idea. ¿Qué puede hacer una empresa con menos de 10 trabajadores en materia de I+D, en materia de dirección de personal, en materia de dirección operativa, en materia de recursos humanos, en materia de internacionalización o en la materia que ustedes quieran? Ninguna. Ninguna de las funciones empresariales se pueden cumplir satisfactoriamente en una empresa que tiene menos de 10 trabajadores, que no puede permitirse un director de nada, que tiene que recurrir al consultor fiscal de la esquina para que le haga la declaración del IVA o las nóminas, y poco más le puede hacer, porque ni el consultor de la esquina ni la empresa se pueden permitir emplear más recursos en actividades de ese tipo. Y por lo tanto, ¿cómo vamos a salvar a nuestros recursos humanos? ¿Cómo vamos a dotarles de formación? ¿Cómo vamos a salvar a nuestra economía con empresas tan pequeñas? Tienen ustedes ahí dos distribuciones que les pueden chocar, la del País Vasco y la de Extremadura. El PIB por habitante en el País Vasco es el doble que en Extremadura, antes de la distribución secundaria de la renta, que interviene gracias a nuestro sistema de solidaridad territorial. Antes de eso, la distribución del PIB es esta. Si yo presento este cuadro a muchos colegas míos, grandísimos economistas, me dicen, pues no veo ninguna diferencia, y es verdad, apenas se ven diferencia en la distribución por tamaños, salvo que se ven unas pequeñas, insignificantes diferencias entre los tamaños de las empresas medias, porque aquí hablamos mucho de la pyme, y las pymes son muy pocas las que hay en nuestro país. Bueno, pues eso es lo que hace la diferencia. Tener unas pocas de miles más de empresas medianas en una economía que en otra, estoy hablando de unos pocos miles de empresas más, en esos escalones de tamaño es lo que determina que la renta per cápita sea el doble en una geografía económica que en otra. Por si todavía no lo hemos reflexionado suficientemente. Cuando hablamos de la cooperación empresarial, de los estupendos programas de cooperación empresarial que tenemos en nuestro país, de los cientos de millones de euros que nos hemos gastado en las últimas décadas en fomentar la cooperación empresarial, el resultado es este. Y a mí me gustaría hablar de fusiones empresariales. Me gustaría hablar de dueños de empresas que pasan a ser accionistas de empresas fusionadas, ¿vale? Y que dejan en manos de gestores profesionales la gestión cotidiana de las funciones empresariales. En este contexto tenemos un conjunto de políticas que tratan de dinamizar esa enorme cantidad de desempleados que tenemos en nuestro país, casi 6 millones. Las funciones primordiales de esas políticas activas son la formación para el empleo o el reempleo, la vuelta al trabajo, es un aspecto muy importante y que es bastante diferente en términos cualitativos de lo que es el primer empleo. A su primer empleo uno o una accede con todo su entusiasmo, a su segundo, tercer, cuarto, quinto empleo las cosas ya empiezan a cambiar. De manera que la formación no puede ser exactamente la misma. La orientación laboral de los trabajadores, la intermediación entre oferta y demanda de empleo.
la anticipación, como estamos haciendo hoy aquí, de las tendencias del sistema productivo, del empleo y, naturalmente, de la formación. Los sistemas públicos de empleo, hay que admitirlo, ni en España, ni en sus regiones, ni en muchas otras economías afectadas por el desempleo como la nuestra, no han podido cumplir por sí solos estas funciones con eficacia y con eficiencia. Hay que admitirlo. En los países más avanzados en la materia, y ustedes lo verán esta misma mañana, por la evidencia de otros ponentes, los programas exitosos de reinserción laboral conllevan una combinación desapasionada, una combinación desideologizada, una combinación técnica, una combinación práctica de recursos públicos y privados. A nadie se le caen los anillos por convivir estas dos esferas en beneficio de los desempleados, que son en definitiva quienes requieren esos esfuerzos. Y para ir terminando, refiriéndome a las tendencias y adaptaciones necesarias en materia formativa, pues quisiera aludir a ciertos cambios de foco que la realidad exige para todas las actividades formativas, especialmente la formación continua y la formación para el empleo. Claro que sí, hay que seguir manteniendo muchas actividades formativas que tenemos, pero hay que ponerles nombres y apellidos nuevos, hay que rebautizarlas, hay que reenfocarlas. Para los sectores nicho convencionales con posibilidades de recuperación y crecimiento futuro, y aquí estoy hablando del turismo, muy a menudo nos quejamos de que muchas de nuestras geografías regionales están excesivamente especializadas en actividades turísticas, ¿no? Y por lo tanto en el monocultivo industrial o sectorial en esas economías. Nos empeñamos en dar la vuelta al turismo prescindiendo de eso que llamamos un tanto despectivamente el sol y playa. Y al tiempo que no conseguimos la alternativa, pues la espina dorsal de nuestro negocio se nos va por el desagüe con el agua de la ducha, ¿no? De manera que yo haría una llamada de atención a que esos sectores masivos de nuestra economía, que nos han dado de comer muy bien durante muchos años, como el turismo, a lo mejor no otros, desde luego a la altura que adquirieron como consecuencia del boom previo a la crisis al que ya me he referido, por ejemplo, el inmobiliario, la construcción, pues esos sectores deberían de ser tomados en consideración a la hora de reformular las actividades formativas y, naturalmente, la recualificación de los trabajadores. Necesitamos que el sol y playa siga siendo la mejor oferta turística española en comparación con cualquier otro competidor, porque en los próximos 50 años van a viajar, en los próximos 20 años, mejor dicho, van a viajar por el mundo más turistas que en los últimos 50. ¿De acuerdo? Eso va a ser así, al margen de las crisis. En los próximos 20 años se van a producir más bienes y servicios que en los 50 años en todos los sectores productivos. Léanse zapatos, léanse muebles, léanse textil, por hablar de los sectores más denostados. No hay sectores maduros. Los zapatos de dentro de 20 años no van a tener que ver nada con los zapatos actuales. Los coches de dentro de 20 años no van a tener que ver nada con los coches actuales. Es más, para el sector del automóvil, en los próximos 20 años se van a producir más automóviles que en la historia centenaria del sector. Otra cosa es dónde se van a producir, cómo se van a producir esos automóviles y quién los va a producir. Claro que nuestra industria de automóviles puede producirlos, claro que sí, aunque no sea aquí, mientras se retengan aquí algunas capacidades productivas. De manera que cuidado con los sectores convencionales a los que tendemos a despreciar. Por supuesto que sí, formación para la recolocación de efectivos procedentes de sectores privados que están sufriendo un ajuste estructural de la capacidad. Hay que coger a los trabajadores de la construcción y reconvertirlos a otras actividades. Esto se tenía que haber hecho hace muchos años. Recuerdan ustedes que llevamos años hablando de programas de recolocación. Ni uno solo se ha instrumentado con la suficiente talla, con la suficiente escala, ¿no? Recolocar
a los efectivos afectados por la externalización de los servicios públicos, externalización o privatización. Hay muchos servicios públicos que no son esenciales, que no tienen por qué estar desarrollados por el sector público, deben privatizarse. Los servicios públicos esenciales pueden externalizarse si en ello se alcanza más eficiencia, más satisfacción para el usuario y efectivamente un mejor desempeño de ese servicio. Los trabajadores se están viendo tremendamente afectados por estos cambios. Hay que ocuparse de ellos. Formación para los sectores emergentes, basados en el conocimiento y la tecnología. Las TICs, que durante la crisis se han expandido un 13%. Las energías renovables, las biociencias, la logística avanzada, la fabricación avanzada, la mecatrónica, esa combinación de la mecánica convencional con la electrónica, la neoindustria. Hoy es posible producir piezas de aeroespacial de una calidad muy exigente en una impresora digital, en un garaje, en el cuarto trastero de nuestra vivienda. Se sacude la pieza y sirve mejor que una producida por un fresador. La pieza producida por un fresador desperdicia el 90% del titanio, del bloque de titanio que se utiliza, desperdicia el 90%. La pieza de titanio para el aeroespacial producida por una impresora 3D no desperdicia nada, utiliza tan solo el 10% de lo que utilizaría una pieza de fresador. Los fresadores están a punto de acabarse, pero las impresoras 3D tienen un futuro descomunal. La industria va a cambiar, la industria va a volver a los países desde los que se deslocalizó, porque con las nuevas tecnologías de fabricación, de manufactura, el low cost laboral no tiene ninguna importancia. ¿De acuerdo? No tiene ninguna importancia. El polvo de titanio vale lo mismo en China que en Estados Unidos. La mano de obra no. Aunque en China la mano de obra, especialmente especializada, es cada vez más cara. Formación para la internacionalización, dirigidas a empresas con potencial exportador, de las cuales necesitamos el doble de las que tenemos. Idiomas. Hay del dinero gastado por todos los padres y madres españoles y españolas en la educación en inglés de sus hijos, la de dinero que nos gastamos enviándolos al extranjero para que vuelvan con un novio o una novia española. Eso lo pueden hacer en su pueblo, no necesitamos gastar dinero. ¿Por qué es tan difícil conseguir que los españoles hablemos idiomas, ¿no? Pero es que si no es así, nuestras empresas no podrán internacionalizar el CV, el currículum, ¿de acuerdo? Que todos los títulos y experiencias que me exhiba el candidato, ¿no? O la candidata. Solo 5 minutos en inglés en una entrevista me dan la pista, porque coincidentemente con esa habilidad hay muchas otras que a mí también me interesan como potencial empleador, ¿no? Y formación para el upgrading tecnológico y técnico del modelo de negocio de la mayor parte de los sectores productivos españoles, si queremos que estén a la hora de esa masiva producción de bienes y servicios de toda Laia que se va a dar en los próximos 20 años. Hay que reenfocar la formación profesional, generalizando el sistema de formación dual, que estamos apenas iniciando en nuestro país, después de años de hablar del modelo alemán, después de años de hablar del modelo austriaco, todavía no tenemos el modelo austriaco, después de años de hablar del modelo no sé qué, todavía no tenemos el modelo no sé qué. Parece que por fin tenemos un principio de modelo de formación dual. Ahora bien, 2/3 partes de la jornada diaria en el puesto de trabajo. A lo mejor son 7 horas. Y otras 3 horas, eso suman 10, que lo vayan conociendo sus chicos y chicas, ¿no? Eso suman 10, y otras X horas en una instancia de formación profesional excelente. Interróguense a sí mismos qué significa la excelencia en cualquier actividad, en la formación. ¿El 80% de lo que hoy llamamos formación llega a la excelencia? Les hago esta sencilla pregunta. Formación excelente, si no, nunca tendremos formación dual. Nunca. No llamemos a las cosas que no lo son por los nombres inapropiados. El trabajador tiene que tener un estatuto de aprendiz y cobrar, me da igual cómo ustedes la cifran, 200, 300 euros al mes. Claro que sí, ese es el modelo alemán. Si no lo replicamos en España, no tendremos el modelo alemán.
porque a cambio de esa insignificancia, casi insultante, el candidato recibe una formación valiosísima, o debería de recibir una formación valiosísima. En ese caso, estamos dotando de capital humano a nuestro candidato durante los años que lleve esa formación. En Alemania son normalmente 3. Monitoraje desde la empresa del proceso laboral y formativo. El alumno tiene que tener un tutor en esa empresa. Díganme ustedes cómo empresas con menos de 9, de 10 trabajadores, de las cuales son el 95% de asistentes en España, pueden nombrar a un tutor para ese proceso formativo. Y participación en las asociaciones empresariales y de los sindicatos. Claro que sí, faltaría más. Pero es una participación que no es solo para recibir los diplomas y hacer las fotos, es también para pagar. En Alemania, el modelo alemán significa que las asociaciones empresariales corren con el grueso del coste del modelo formativo, que es, ya lo digo, carísimo. Y terminaré aludiendo a lo que denomino la gran transformación, en ese contexto de envejecimiento al que me refería. Tenemos una exigencia para que se retrase la edad de jubilación. De hecho, el 1 de enero de 2013, la edad de jubilación empezará a transitar progresivamente de los 65 de edad legal a los 67. Hace 100 años o más, cuando se inventó la seguridad social, la edad de jubilación era de 65 años, pero la esperanza de vida era de 37. Solo 2 o 3 personas de cada 100 llegaban a cumplir 65 años, llegaban a jubilarse y fallecían a los pocos años. La seguridad social, el sistema de pensiones era un negociazo redondo, porque todo el mundo cotizaba y nadie cobraba pensiones. Hoy, la esperanza de vida es de 86 años para las mujeres y algo menos para los hombres. Y la edad de jubilación sigue estando en los 65. Pero lo que les he dicho antes, de que cada vez entramos más tarde al mercado de trabajo y cada vez queremos salir antes, viviendo, sin embargo, cada vez más, es sencillamente incompatible. El contexto, por lo tanto, es de alargamiento progresivo de la edad de jubilación. A los 50 años hay muchas personas que están exhaustas en el plano laboral, exhaustas, porque llevan 35 o 30 o 25 años desempeñando actividades muy onerosas en el plano físico. Y estas personas tienen todo el derecho del mundo no a jubilarse, pues no van a poder, pero sí a cambiar de ocupación, a dejar de ejercer esa ocupación onerosa, devastadora en el plano físico a partir de una cierta edad, para pasar a hacer otras cosas mucho más asequibles también en el plano físico. Hay que orientar, por lo tanto, un cambio absoluto, no un pequeño cambio. Hay que quitarle a una persona en esas condiciones las habilidades que ha venido desempeñando, pero de raíz, y darle otras radicalmente nuevas, distintas. Estamos hablando de una verdadera transformación, no de una formación a partir de una cierta edad, en previsión de que la edad de jubilación, a fin de que poco a poco puedas dejar de hacer este trabajo de maestra o este trabajo de enfermero en un hospital, que son física y mentalmente, psicológicamente devastadores, ¿no? Un periodo formativo de unos cuantos meses, costoso, no va a ser barato, pero cuyo coste sea inferior, claramente inferior, al elevado coste de los diversos episodios de desempleo, baja por incapacidad, baja por depresión, que en nuestro país causan ese tipo de condiciones. El coste de todo eso es sencillamente descomunal y deberíamos de tratar de evitarlo, y en mi opinión la mejor manera de evitarlo es haciendo esto, invirtiendo en la recualificación de las personas. En definitiva, un programa de sabáticos laborales que facilite la adaptación a la población activa al nuevo escenario demográfico y de la jubilación. Por mi parte, esto es todo. Muchas gracias por su atención. Ese modelo dual alemán, en mi visión del modelo dual alemán, tal como lo conozco en Alemania, porque algo lo conozco, ¿no? Y la universidad, el sociólogo, inmensa cabeza,
pensante, Víctor Pérez Díaz, denomina a la universidad una institución que funciona en régimen de fallo permanente. Y yo soy profesor universitario y no tengo más que lamentarme de lo que veo. Se ha admitido a todo el mundo a la universidad. No es normal la tasa de matriculados que tenemos en la universidad. El exceso de gente, eso es otro ejemplo de mala asignación de recursos. Llevamos años asignando el talento, los brazos, los cerebros, el dinero a los objetivos equivocados. Sin duda, pues la formación profesional era mala, los padres querían que sus niños fueran a la universidad. Pero yo pregunto muy a menudo a mis alumnos, ¿cuántos de vosotros venís obligados a la universidad? Nadie levanta la mano, pero los resultados no son los que se deducirían de unos estudiantes que vienen entusiasmados a la universidad. Entonces, la universidad hay que... yo en muchas ocasiones he dicho que sobra de todo, sobran facultades, sobran grados y licenciaturas, sobran estudiantes, sobran profesores y sobran autoridades académicas, ¿no? Lo he dicho durante muchos años. Muchas gracias por su intervención. Vamos a continuar. Espera. ¿Hay alguna pregunta más? Vale, perdón que no lo he visto. Sí, voy a ser muy breve, porque es una duda que me ha creado la conferencia que la encuentro muy interesante. El tema de la jubilación, de atrasar la edad de la jubilación, que parece ser que es una de las piezas fundamentales, dado que cualquier cabeza sensata entiende que desde 65 a 85 años mucho estado de bienestar hay que tener para mantenerte. La duda que tengo personal, no sé si la tiene usted, si la comparte humanamente, es que volvamos a retroceder la expectativa de vida y nos volvamos a morir a los 65, a los 70. Que esa puede ser también una salida. Yo estoy convencido. Ahí avanzaríamos todos los costes. Jamás formularía esa alternativa ni en broma a los problemas del estado del bienestar, ¿no? Fíjense que yo les he hablado de las tres posibles soluciones: esforzarse más, ahorrar más, trabajar más o renunciar a una parte del bocadillo que esperamos comernos durante la jubilación. Jamás se me ocurriría aludir a la disminución de la esperanza de vida. No creo que una sociedad sana, una sociedad motivada, una sociedad debidamente organizada necesite acudir a esos expedientes. Sencillamente algunas expectativas tienen que rebajarse. Yo creo que no nos las podemos permitir en estos momentos, ¿no? Y desde luego el álgebra vital, que representa un periodo de actividad cada vez más corto frente a un periodo de inactividad cada vez más largo, inactividad laboral, quiero decir, cada vez más largo, sencillamente no es sostenible y no tiene solución. Piénsenlo, llevo 30 años estudiando el fenómeno, les aseguro que no tiene otra solución que las que he dicho. La productividad tampoco, porque el estándar de vida que alcanzamos gracias a la productividad mientras trabajamos lo queremos mantener después, y eso significa que la productividad tampoco la estamos utilizando para eso, ¿no? Podríamos estar horas hablando de las pensiones. Muy bien, pues vamos a pasar a la siguiente ponencia. Muchas gracias a todos, gracias José Antonio por tu claridad y tu vehemencia, y tenemos toda la jornada para seguir reflexionando. Gracias. Muchas gracias.